El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, San Pablo escribe en esta primera carta a los Corintios. Vamos a el entorno primero. Los Corintios, o Corinto, es una ciudad donde hay toda clase de excesos sexuales. Hay muchas aberraciones, lo que había es desenfreno sexual en toda clase de prostitución, de desorden. Y entonces la primera comunidad cristiana se encuentra en un ambiente totalmente hostil y Pablo pone todas las leyes cristianas, lo que Dios nos ha dado, los mandamientos, con todas las exigencias. Pero cuando Pablo ya está fuera de Corinto, hay uno que, como dice, hay un caso tan grave que ni los gentiles lo toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre, la mujer de su padre, su madre o su madrastra. Entonces, está conviviendo con su propio familiar. Este incesto, como dice, que ni siquiera los gentiles lo toleran. San Pablo va a poner las cosas claras y aquí tiene una frase muy fuerte: «Yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, he tomado una decisión: entregar al que ha hecho eso en manos del diablo». Fíjense, este es un cristiano ya bautizado, perteneciente a la Iglesia. San Pablo dice, pues es entregarlo al diablo. Eso que está haciendo es tan pernicioso. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Si permitimos a uno que conviva con su madre, su madrastra, un incesto, eso va a ser un mal ejemplo que cunde en la comunidad. Hay que expulsarlo, entregarlo al diablo. Es decir, la excomunión, sacarlo de la comunión. Así, dice, su carne quedará destrozada, pero es para que se salve el espíritu. Hoy día, la ideología de género
que ya permite toda clase de excesos. No permite que se señale y que se diga que eso es algo malo. Hoy día, si nosotros nos quedamos callados y no decimos la verdad, si la decimos nos van a perseguir. Tienen ustedes en el Evangelio de San Lucas que acabamos de leer, Jesús entró un sábado en la sinagoga. Había un hombre con una parálisis en el brazo derecho. Los escribas estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle. ¿Qué es lo que estaban buscando? Un pretexto contra Jesús. Si le curaba en sábado, le podían acusar de que estaba trabajando, haciendo algo que estaba prohibido, trabajar en sábado. Ciertamente que el trabajo de Jesús era decir una palabra. Afortunadamente, los escribas y fariseos no tenían medido el número de palabras ni las palabras que se podía decir en sábado. Si en sábado puede decir una palabra u otra, eso no estaba medido. Con lo cual, todo lo que uno hablara el sábado, uno podía estar sentado, tenía hasta 1000 pasos para caminar, 1 kilómetro. Más de eso no se podía caminar en sábado, ya era pasarse de la regla, del mandamiento. Había ciertos trabajos que no se podían hacer en sábado, había otras cosas que sí. Sin embargo, se podía sacar los animales, el burro, el buey, etcétera, las ovejas, a que abrevaran, a que bebieran agua y volver a meterlos. Eso, como era darle de beber a los animales, sí se podía hacer. Pero el recoger la cosecha, el desgranar el trigo, el hacer otras cosas, no se podía hacer. Entonces tenía una serie de prohibiciones, pero en esas prohibiciones no entraba el hablar. A Jesús estaban espiándolo a ver si curaba en sábado para acusarle y quitarlo de en medio. Pero el trabajo de Jesús en curar a este hombre, vio al paralítico, pero veía que estaban todos a ver si lo cura hoy, que es sábado o no. Y si lo cura, vamos a acusarlo de que está haciendo lo que no está permitido en sábado, que falta, que no cumple con el sábado. Viendo su mala intención, les preguntó: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Pero ellos no respondieron. Si respondían, al decir que el bien, pues, ¿qué es lo que se hace cuando se le cura a uno? ¿El bien o el mal? El bien. Entonces, está permitido curar en sábado y ya no podían acusarlo. Entonces lo mejor era callarse y así decir, ha curado en sábado. Pero como digo, ¿qué trabajo hacía Jesús diciéndole a la persona, estira el brazo? Ningún trabajo. Aquí tenemos que la misma situación que tenía Jesús y San Pablo se da hoy en día con la ideología de género. Esas supuestas libertades de que cada uno tiene libertad de hacer y de vivir como quiera, San Pablo bien claro que lo dice. Ese es un pecado horrendo y que se entregue al diablo, que se excomulgue de la comunidad, que se saque de la participación de la Iglesia para que no corrompa a los demás. Porque ese es un pecado muy grave y además contagioso. Pero nos vamos a encontrar que si hoy decimos esto, son muchos los que se van a oponer diciendo pues que va uno contra la libertad, que uno no sé qué, y ya empiezan a sacar toda clase de acusaciones que va contra la persona misma, no contra lo que hace, sino contra lo que es. Y son acusaciones falsas, como a Jesús una acusación falsa por hacer el qué, lo prohibido. Demuestren que eso estaba prohibido en sábado. Jesús solamente les ha echado por tierra sus argumentos con esa sola pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal?
Por eso, queridos hermanos, hoy nos encontramos en una situación muy grave. Con el pretexto de la libertad, faltamos a todos los mandamientos de la ley de Dios. Especialmente se está atacando este mandamiento, el sexto, lo que es el desorden en el sexo, toda clase de desórdenes sexuales, y se pone bajo el título de derecho. Precisamente el abuso sexual, la homosexualidad, que los corintios también lo tenían, si tenían por una parte ese exceso de toda clase de vicios sexuales, tenían la homosexualidad. Entonces, este pecado es un pecado que ciega la mente totalmente. Hay otros pecados que no me ciegan la mente. Cada pecado tiene su efecto. Entonces, en la soberbia, a uno se engríe, se cree ya como Dios y demás, es el pecado del demonio. Pero el exceso sexual y sobre todo la homosexualidad ciega la mente, embrutece, de tal manera que la persona ya no puede pensar correctamente y hace que pierda totalmente la noción espiritual, porque hace que la persona de espiritual pase a puramente carnal, embrutece. Y por eso a los que hablan en contra de toda clase de pecados sexuales, los persiguen de una manera violenta. Este pecado tiene ese gran peligro. Pero vean que ya en el tiempo de Jesús le espiaban para ver cómo acusarle y poder quitarlo de en medio. Cuando Jesús curó a aquel hombre diciéndole extiende el brazo, su brazo quedó sano, nada más que con decirle, él hizo lo que Jesús le dijo y ya estaba sano su brazo. Jesús no hizo nada, no se puso a ponerle emplastes, a hacerle una operación, a hacerle movimientos, a desencajarle los huesos, volver a encajarlos. No le hizo nada. Dijo una palabra, extiende el brazo. Se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Eso es lo que vemos hoy en muchos ambientes de estos homosexuales y de prostitución, donde hoy día están haciendo leyes para prohibir que se diga que la homosexualidad es una enfermedad. Hoy día están haciendo leyes para prohibir que el que diga, para obligar que al que diga que la homosexualidad es una enfermedad, para que se le ataque y se le obligue a callarse. Hoy día se están haciendo leyes a nivel de gobiernos mundiales para que nadie se oponga a toda clase de excesos sexuales. Y a aquellos que se atrevan a decir las cosas claras, por eso se ponen furiosos y tratan de quitarlos de en medio. Ya estamos viendo a nivel mundial y en países que parecían muy católicos, que se ha metido en el gobierno, pero el pueblo está en contra. Vemos esta sinrazón, esta maldad, esta perversión. Como en México, persecución de los obispos que hablan claro y dicen que la homosexualidad es una perversión y es un mal físico, destruye. Está comprobado, pero no se puede decir la verdad, porque hacen como a Jesús, se ponen furiosos y persiguen para aniquilar, oprimen para obligar a que se callen. Está comprobado que más del 50% de los enfermos del SIDA se da entre varones homosexuales. El que no quiera verlo, que esa enfermedad es de la homosexualidad, es porque está ciego y pervertido. Tiene mal
la inteligencia y el corazón. Esto es lo que nos dice simplemente la razón. Prohíben a los científicos, prohíben a cualquiera decir que la homosexualidad es una enfermedad y que se puede curar. Están haciendo leyes a nivel de las Naciones Unidas para obligar a las naciones a que acepten y protejan la homosexualidad. Y si alguien dice que eso es una enfermedad y que se puede curar, a ese le castigan muy gravemente. ¿Dónde hemos llegado? Si ya San Pablo estaba diciendo, esto es una grave perversión, lo que está ocurriendo en Corinto, porque hay uno que está viviendo en este estado tan grave y hay que excomulgarlo. Pues, ¿y hoy qué? ¿Vamos a decir que los que viven mal, que están viviendo con pecados horrendos, tienen derechos en la Iglesia a imponer ellos su forma de vida? No podemos admitir esto. Va contra la razón, va contra Dios, va contra la naturaleza del mismo hombre, destruye a la Iglesia, destruye al hombre, la naturaleza, y destruye la sociedad. Son pecados que tienen unas consecuencias terribles. De las enfermedades venéreas que se multiplican cada vez más, hace cuestión de 30 años, 30 años, había 5 enfermedades de transmisión sexual. Hoy día son más de 50 las enfermedades de transmisión sexual. Todo es por ese desorden. Hay enfermedades que antes, la sífilis, por ejemplo, antes era una enfermedad que con distintos antibióticos se podía curar. Hoy se ha hecho resistente a toda clase de antibióticos conocidos y ya no hay cómo controlarla. Siguen investigando y me quieren decir que eso es algo bueno. ¿Por qué no aceptar que Dios ha hecho una naturaleza? Si no vivimos de acuerdo a esa naturaleza, destruimos al propio hombre. Pues en lo que destruye al hombre, eso es pecado. Es pecado matar a una persona. Es pecado amputarle a una persona los miembros sin un motivo muy grave, como es el peligro de si mi mano tiene la gangrena, hay que cortarla para que no muera el individuo entero. Decir que una gangrena es algo bueno, eso es perversión mental, eso es no tener conciencia del bien y del mal. Hoy hemos perdido absolutamente toda clase de conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Hemos puesto como ley para decir lo que es bueno, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. En otras palabras, hay gente tan ignorante que dice que lo bueno es lo que me conviene y lo malo es lo que no me conviene. ¿Y qué es lo que te conviene? Lo que quiero, el gusto, no la salud, no la verdad, no ningún principio moral. Solamente yo soy el que decido. ¿Ven ustedes eso? Para que entendamos un poco más el libro del Génesis. Cuando Dios en el paraíso llegó y dijo, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no comas, porque el día que comas morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el que el hombre va a ser el que diga qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Ya no sigue los principios que le da Dios del bien y del mal. Él quiere poner sus propios principios. Eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué consecuencias tenemos?
Decimos que la homosexualidad es buena y se multiplican las enfermedades venéreas entre todos los homosexuales, todos los que practican ese desorden sexual. Entonces, no es que porque el hombre diga que eso es bueno, pasa a ser bueno, le corrompe. Entonces, Dios dijo, vamos a echar al hombre para que no eche mano del árbol de la vida. Porque si llega a echar mano del árbol de la vida, y Dios ya prohibió, hay una cosa que el hombre no va a llegar a hacer, que es lo que hoy está pretendiendo, controlar la vida. Quieren la inmortalidad. ¿Se imaginan ustedes un hombre que ha echado mano del árbol de la vida y ya consigue la inmortalidad? Echa mano del árbol de la ciencia del bien y del mal y él decide lo que es bueno y lo que es malo. Es hacerse como Dios. Dios le prohibió y lo sacó para que no echara nunca mano del árbol de la vida. Dios sigue siendo el dueño y va a decir, tú vas a morir, y se acabó. Aunque hemos tenido la tentación y hemos caído en echar mano del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso hoy las Naciones Unidas se creen más que Dios y ellos son los que deciden lo que es bueno y lo que es malo y no les interesa lo que diga la ciencia, sino simplemente la política esta de aniquilar a todas las naciones pobres, a todos los que no le gustan. Quieren reducir la humanidad a 500 millones, somos más de 7.000, tienen que sacar como sea 6.500 millones de habitantes. Entonces la mejor manera de eliminar es que un pueblo no tenga hijos, y si los tiene, que los mate con el aborto y que no los tenga mediante la homosexualidad, exaltando toda clase de homosexualidad, toda clase de libertad. Ellos mismos se destruyen. En esto estamos, queridos hermanos. La situación es muy grave, porque el hombre ha pervertido la mente y el corazón y ya no queda quien tenga capacidad para pensar y ver y discernir entre el bien y el mal. También nosotros nos dejaremos corromper. Depende de ti. Eres tú el que decides si te quieres dejar corromper o no. Tienes que empezar por tener las cosas claras. ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es el mal? Y ya termino con esto. ¿Dónde está el bien y el mal? Está inscrito en tu naturaleza. No está en otro sitio. No es la conveniencia, no es el gusto, no es lo que diga la mayoría, no es lo que dicten las políticas mundiales o nacionales. No son los políticos los que dicen el bien y el mal qué cosa es. Es el que ha hecho la naturaleza. Dios ha creado al hombre y le ha dado una naturaleza. En esa naturaleza está el bien y el mal. Y uno, cuando se sale de eso, va contra su propia naturaleza, se autodestruye. Y esto es lo que tenemos que entender. O acepto mi naturaleza como Dios la ha hecho, y entonces tengo claro los principios del bien y del mal, lo que es bueno y lo que es malo. O si me pongo otros principios, destruyo mi propia naturaleza. Naturaleza humana, personal de cada uno, y naturaleza humana, la parte social, la parte común, la que nos pertenece a todos. Cuando tengamos estos principios claros y los tengan nuestros políticos y los tengan esos gobernantes mundiales, habrá paz y orden, habrá vida y prosperidad. Pero cuando esto no se respete, al faltar, al destruir el principio del bien y del mal, destruyen la propia naturaleza, el hombre se está autodestruyendo. Que la Santísima Virgen ilumine a tantos hombres que tienen gravísimas responsabilidades de gobierno, que sean valientes para respetar la naturaleza humana, y entonces Dios bendecirá. Pero cuando se salta uno las barreras de la naturaleza
va a vengarse y vendrá la destrucción del hombre. Que el Señor nos dé a todos luz para poder ver la verdad y fortaleza para vivirla.